Buenos días, ¿cómo estás? Soy Enrique, el director y fundador de Spanish United. Hoy en esta mañana tengo a Pilar Casacuz. ¿Tú puedes introducirte a la audiencia, por favor? Hola, buenas tardes. Pues sí, mi nombre es Pilar Casasús, yo soy letrada de la Administración de Justicia, trabajo para el Ministerio de Justicia. La figura del letrado de la Administración de Justicia es la de un miembro de un cuerpo jurídico superior que por un lado dirige la oficina judicial y por otro lado tiene competencias propias en determinados procedimientos. Llevo unos 11 años trabajando para el Ministerio de Justicia y bueno, no sé. Okay. Y, Sí. quería preguntar porque yo estoy estudiando los diferentes sistemas penales y judiciales de diferentes países y yo estoy interesado en saber cómo funciona el sistema judicial de España comparado a los Estados Unidos. ¿O tú puedes darte tu perspectiva? Bueno, lo primero que habría que tener en cuenta es que España es un Estado democrático de derecho. Eso quiere decir que, por un lado, rige la norma y, por otro lado, existe una separación de poderes, ¿no?, que es fundamental. Como en todo Estado democrático, por un lado está el Parlamento, el Ejecutivo y el Poder Judicial, que se supone que es un poder absolutamente independiente. Aunque luego en la práctica, bueno, pues podemos ponerlo en entredicho en algunas cosas, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que España forma parte de la Unión Europea y, por tanto, hemos cedido soberanía en algunos aspectos y nos regimos por la normativa de la Unión Europea. Si vamos hacia atrás en la historia, España salió de una dictadura, creo que fue el último país de la Unión Europea, de los primeros países, ¿no?, de la Europa del Este, claro, en alcanzar la democracia, porque tuvo una dictadura durante 50 años, desde 1936 hasta el 76. Creo que igual que Portugal creo que también la dictadura terminó en el 76. Y la Unión Europea se creó básicamente en 1951 con 6 países de la Unión Europea. Entonces, que eran Francia, Alemania, Italia y los países de la Benelux. Entonces, España, una vez que sale de esa dictadura, solicita el ingreso a la Unión Europea en 1976, pero tarda 10 años en ser aceptada su candidatura. No entra en la Unión Europea hasta 1986. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no acepta a cualquier país como miembro, como socio, sino que tienen que cumplir una serie de requisitos y entre ellos está el respeto absoluto hacia los derechos humanos. Y de hecho, por ejemplo, Turquía solicitó la entrada en la Unión Europea y en el 2016, en el 2011 empezaron las negociaciones y en el 2016 se interrumpieron porque no cumple con los requisitos de ser un Estado de derecho, un Estado democrático, donde se respeten y donde se garanticen los derechos humanos. Entonces, partiendo de esa base, bueno, pues España es un país pues completamente respetuoso con los derechos humanos. Entonces, tiene procedimientos que pretenden garantizar los derechos fundamentales. Si hablamos del proceso penal, por ejemplo, bueno, pues en primer lugar, pues existe un juez que es el predeterminado por la ley, pues de acuerdo con unas reglas que se establecen en unas normas procesales. Esto quiere decir que a ti no te va a juzgar cualquier juez o que no pueden asignarte un juez determinado pues porque sepan que este juez tiene una serie de prejuicios hacia personas de un determinado colectivo, etcétera, ¿no? Aparte de que luego existen mecanismos para hacer que esas personas que pudieran no ser imparciales puedan ser separadas de ese procedimiento. Pongamos por caso
que, por ejemplo, yo que sé, tú vas a ser juzgado por un juez o magistrado que resulta que se demuestra que tiene determinada ideología o que, yo qué sé, es difícil, porque los jueces y magistrados no pueden hacer públicas esta serie de cosas, pero pongamos, bueno, es que eso sería un caso muy extremo, pero que tú has tenido previamente una relación con esa persona o lo que sea, bueno, pues existen mecanismos para intentarlo separar de ese procedimiento, para que así el juez no esté contaminado, aparte de que él mismo debe de presentar pues eso, su abstención si considera que no va a ser imparcial. Luego, por otro lado, para asegurar que, digamos, que hay imparcialidad, pues por un lado está el juez instructor, que es el juez que va a estar llevando todo lo que serían las pesquisas necesarias para determinar si realmente se ha cometido un delito, y la autoría, la participación, el grado, si existe alguna circunstancia que atenúe o agrave la comisión de ese delito. Y una vez que se ha terminado la instrucción de esa causa, ese juez no va a dictar sentencia, sino que ese procedimiento se envía a un nuevo juzgado o tribunal, dependiendo de la gravedad de los hechos, que debe ser el que dicte sentencia. Pues ¿para qué? Pues para que esa persona recoja esas actuaciones de cero y no se vea tampoco contaminado por el proceso previo. Aparte, bueno, pues evidentemente todo detenido tiene derecho a ser asistido por un abogado. Si no tiene medios suficientes, está un servicio de letrados de oficio, que son los que van a defenderle en la causa, pero no solamente se garantizan los derechos digamos, del detenido y posteriormente investigado y finalmente procesado, sino que también los de la víctima. Bueno, no sé, sigo por aquí, o sea, ¿te parece bien? O... No, puedes decir que tú puedes comentar, porque que yo estoy entendiendo es algo similar a los Estados Unidos, pero un poco de diferencias. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tienen que se llama due process o proceso judicial, que aquí eres inocente antes de ser culpable, pero aquí que yo estoy viendo de los últimos años, ahora eres culpable antes de ser inocente, y también eso está causando problemas con personas que son de bajo ingreso. Por ejemplo, si tienen que pagar un fianza, si no tienen suficiente, la persona está en la cárcel hasta que va a juicio, y a veces están en la cárcel por meses y a veces años, y eso es un problema que es muy serio aquí. Ya, bueno, vamos a ver, aquí la presunción de inocencia es un derecho constitucional, o sea, está recogido en el artículo 25 de la Constitución española. Eso quiere decir que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, en el procedimiento y durante el procedimiento se ha de demostrar tu culpabilidad, pero tú no tienes que demostrarla, es la acusación la que debe demostrarla. Entonces, como estaba diciendo, las víctimas también tienen una serie de derechos, ¿no? Que son, por ejemplo, personarse con abogado y procurador en el procedimiento si así lo desean, pero si no lo desean, esa acusación se lleva a cabo por el Ministerio Fiscal, si no tienen medios suficientes para contratar a un abogado y un procurador, ¿vale? Entonces, hasta que no se demuestre esa primeramente, durante las primeras diligencias de investigación, la persona aparece solo como investigada. Es decir, se ha abierto un procedimiento de instrucción de causa penal frente a esa persona y de momento es investigada hasta que el juez considera que hay indicios bastantes como para dirigir esa investigación frente a ella. En ese momento pasaría a ser procesada, es decir, que ya se dirige el proceso contra ella, y finalmente cuando se dicta la sentencia, pues se le calificará como inocente o culpable y se le aplicará la condena que proceda, ¿no?
Pero esa presunción de inocencia está ahí. También existe ese derecho a la defensa, es decir, nadie puede ir a un juicio si no está debidamente asistido por un abogado, ¿no? Que se supone que tiene que defender tu inocencia. En cuanto a lo que tú me dices, bueno, en España, por supuesto, existe la figura de la prisión provisional. Esta prisión provisional, digamos que es una figura que se aplica excepcionalmente cuando se cumple una serie de requisitos, y entre ellos tiene que ser que esa persona haya delinquido previamente y que además pues, suponga un riesgo el hecho de dejar la libertad porque pueda cometer nuevos delitos, porque pueda atentar contra la libertad, la seguridad, la integridad de la víctima, etc. Entonces se adopta con carácter, digamos, excepcional y cuando se trata de un delito grave que está castigado con una pena grave, o sea, no se aplica de manera indiscriminada. Entonces, el resto de las personas, cuando son delitos menos graves, no hay antecedentes penales, no supone un riesgo real para la sociedad, quedan en libertad mientras se está tramitando ese procedimiento. Y la persona que va a prisión, ese tiempo que está en prisión, si finalmente resultase condenada, se restaría del tiempo de la condena, o sea, computaría como tiempo a descontar de esa condena que se le va a aplicar. Bueno, no sé, ¿qué más quieres que te comente? Pues en tu opinión, ¿tú crees el sistema judicial de España comparado a los Estados Unidos tiene más igualdad? ¿O tú crees que es básicamente lo mismo en el sistema o por unas diferencias? A ver, yo no conozco a fondo el sistema penal de Estados Unidos. Entiendo que se rige por el sistema anglosajón, nosotros nos seguimos más bien el sistema francés. No sé exactamente cuáles son las diferencias. Si yo me dejo llevar por las noticias, parece que en Estados Unidos, pues claro, hay un menor respeto quizás hacia los derechos fundamentales. Sí, pero claro, también hay que tener en cuenta que no toda la información es veraz, hay muchas fake news y por otro lado, pues también los periodistas dan un tinte a la noticia según su ideología y según sus intereses, ¿no? Pero sí que hay casos que yo más que del sistema judicial diría abusos policiales, ¿no? Que parece que están a la orden del día. Claro, esto no forma parte del sistema judicial, esto forma parte de las prácticas policiales, ¿no? Y del Ministerio, en nuestro caso del Interior, que no tiene nada que ver con el de Justicia. El Ministerio de Interior es del que dependen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, son funcionarios absolutamente independientes del Poder Judicial. Aquí en España, pues claro, hay unos protocolos de actuación que pretenden, pues eso, respetar al máximo los derechos de la persona detenida. ¿Por qué? Porque se debe de intentar cualquier clase de discriminación, incluso cuando se da una noticia, ¿no? O sea, pues antes los periódicos solían, por ejemplo, hacer relación de la raza de la persona que había cometido un delito grave y tal, que causaba pues alarma social. Bueno, los periodistas poco a poco intentan limar estas informaciones y no hacer tanta mención a esto, ¿no? Porque parece que es un poco discriminatorio. Tampoco la policía puede abiertamente llevar a cabo un acto de exceso de fuerza o violencia a la hora de detener a una persona por razón de que sea, digamos, negro o chino o de la etnia que sea. Y creo que como norma general
se respeta, ¿no? Siempre habrá excepciones porque en todos los colectivos, incluida la policía, siempre hay gente que, bueno, pues que no actúa de acuerdo con una ética, ¿no? Con un código ético, con un código de valores, pues siempre vas a encontrar esto en cualquier país del mundo, pero por norma general creo que la policía pues hace su trabajo siguiendo unos protocolos de actuación y siguiendo una normativa, etcétera, y si no, están sujetos, pues como en todos sitios, pues a una responsabilidad disciplinaria y a una responsabilidad penal, en su caso, etcétera. No, Sí. porque aquí en Estados Unidos, en cuestión de la policía, yo sé que aquí los niveles no son tan estrictos como en otros países. Yo sé que en muchos países de Europa, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, ah, ellos no permiten a cualquier persona ser policía. Ellos le hacen un background de la persona y también no puede tener ningún tipo de problema de violencia doméstica o nadie Por serio. supuesto. Y además tienen que tener un título de universidad. Aquí en Estados Unidos los niveles son tan pocos porque necesitan gente, en sí no escudriñan el pasado de la persona, si han tenido problemas domésticos, problemas mentales o fueron en cualquier cosa. Y yo creo que eso Hombre. es que está causando problema en sí, que la policía está corrupta aquí. Hay policías que son buenos, pero que yo estoy notando es que permiten a cualquier persona que hace policía y además, tienen tanta inmunidad que siempre salen con las suyas. Eso es parte porque mucha gente aquí no confía en las policías porque la persona no sabe si la policía que los va a parar o cuestionarlo va a ser un sinvergüenza. Eso es Ya. un problema muy grave y yo veo que si no hacen reformas aquí en cuestión de las prácticas y además hacer la disciplina en sí, yo creo que la situación de violación de derechos civiles, cuando se trata de la policía, va a aumentar más y más. En cuestión del sistema judicial en Estados Unidos, yo he visto que constitucional deben de seguir algunas normas, pero yo veo que cuando se trata de una persona rica con una persona pobre, yo he visto en muchos casos grandes, muchos casos pequeños, el juez en sí va a estar en favor de la persona que tiene dinero que la persona que no tiene dinero. Y eso es una corrupción que está pasando mucho del corte baja y la corte alta. Y mucha gente está enojado por eso, porque la ley no es igual. Por ejemplo, hay muchas personas en Estados Unidos que, por ejemplo, lo arrestan o lo cogen con marihuana. Hay muchos casos, muchas personas que están con cadena perpetua solo por tener marihuana, no vender, solo tener posesión. Y hay personas que han matado a su esposa, han violado niños o han cosas peores que tener posesión de marihuana y a veces no le dan ni 5 años. Sí, y también si ellos se portan bien en la cárcel, pueden salir más temprano. Yo veo una desigualdad cuando se trata de el castigo. A veces dan un castigo muy duro a una persona que hace un delito mínimo que en España yo creo que no le dan ni cárcel, comparado a una persona que ha hecho un delito más grave y no le da tanto tiempo y a veces ni le dan tiempo. Vale, bueno, te voy respondiendo. Primero, lo de la policía. En España, la policía tiene que pasar unos exámenes
Te puedo hablar concretamente de la Policía Nacional, por ejemplo. La Policía Nacional tiene 2 escalas para entrar, una que es la Policía Básica, que requieres haber terminado toda tu formación en el colegio hasta el bachillerato, y cuerpo o escala superior, ejecutiva, que sí que requieres un título universitario. En todo caso, policía, guardia civil, policía local, hacen test psicológicos, porque claro, es una cosa arriesgada aceptar a cualquiera que va a usar un arma. Bueno, pues intentan de alguna manera que no entre ninguna persona que tenga ningún tipo de trastorno mental. Y por otro lado, ellos buscan de oficio los antecedentes penales, con lo cual si una persona tuviera antecedentes penales no podría trabajar de policía, pero tampoco podría trabajar dentro de un juzgado, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que en España, bueno, pues seleccionan a personas bueno, pues que se presupone que tienen capacidad bastante para ejercer sus funciones y demás. En cuanto a los jueces, trato distinto ricos y pobres, esto lo hay en todo el mundo, o sea, esto no es una cuestión de la ley, no es que la ley sea distinta para los ricos que para los pobres, es que evidentemente los jueces son personas y esas personas pues tienen prejuicios, se dejan guiar a veces por estereotipos, pues por lo que es su ideología al fin y al cabo, ¿no? Claro. Entonces, al final, eso es algo que pesa quizás en sus sentencias, aunque de forma inconsciente, porque supongo que todo el mundo trata de hacer su trabajo pues lo mejor que puede o lo mejor que sabe. Y como te he dicho, en caso de que no fuera así, hay mecanismos de recusación de esos jueces cuando se considera que no están siendo absolutamente independientes e imparciales a la hora de administrar la justicia. En cuanto a la posesión de marihuana, no es delito en España, ni de marihuana, ni de cannabis, ni ninguna droga que sea para el autoconsumo. Es decir, el autoconsumo no está penalizado, simplemente es una infracción administrativa si tú en la vía pública te encuentran esa droga. Pero en sí el consumo no está penado el tráfico de drogas, evidentemente. Y claro, dependiendo de la cuantía con la que se te incaute, pues esto tendrá una pena mayor o menor. No te sé decir ahora exactamente a partir de qué cantidad, pues sería un delito más grave que otro, pero bueno, no se castiga porque seas rico o pobre, sino por las circunstancias en las que se cometió el hecho delictivo. Y los castigos pues tampoco son arbitrarios, porque yo no sé exactamente cómo funciona en Estados Unidos, pero nosotros tenemos un código penal en el que las penas están perfectamente determinadas. Es decir, para el delito X tengo una pena que va de tantos a tantos años y dentro de esos años el juez, atendiendo a las circunstancias que concurren, que pueden ser circunstancias agravantes o atenuantes. Por ejemplo, un atenuante, en este caso que estamos hablando del tráfico de drogas, sería que la persona tuviese una adicción a esa droga. Pues esto atenuaría su responsabilidad. Otro atenuante sería que esa persona se comprometa a someterse a un tratamiento de desintoxicación. Bueno, pues jugando con esas circunstancias atenuantes o agravantes, él puede modular la pena, que puede ir, por ejemplo, de 10 a 15 años, pues él puede en esa horquilla poner una pena que puede ir, eso, pueden ser 10 años, 11, etcétera. Pero no puede imponer castigos libremente, es decir, yo no puedo inventarme un castigo ni tampoco puedo inventarme un delito, no puedo salir porque sea juez mañana a la calle y decir, pues ahora voy a penalizar este comportamiento, pues voy a hacer una tontería, que este señor ha pisado, yo qué sé, una planta, pues ahora voy a decir que esto es un delito. ¿Por qué? Porque quiero. No, esto no puede ser, ¿no? Siempre el delito debe de existir antes de que sea cometido, debe estar recogido por una norma. Eso es algo básico en el derecho, ¿no? Entonces, sí, no, dime.
Perdón. Bueno, entonces partiendo de eso, realmente los jueces tampoco son tan libres como pudiera parecer. O sea, quiero decir, ellos tienen una norma a la que ajustarse, tienen que ver si tu conducta realmente está tipificada en el Código Penal, realmente aparece como un delito. Si no reúne los requisitos, no podemos decir que has cometido un delito. Y en el momento en el que sí reúna esos requisitos como para poder hablar de delito, la pena también está recogida en el código, no puede ser inventada, no puede decir, bueno, tú no me gusta tu cara, pues te voy a imponer una pena de 20 años, Sí, claro. porque no, tampoco. Entonces, no sé, creo que, bueno, pues es un sistema judicial bastante seguro, bastante garantista. Ujú. Y también tú dirías que en España el sistema judicial enfoca más en la rehabilitación más que el castigo de la persona. Es un objetivo. La rehabilitación y la reinserción social son objetivos del derecho penal. Otra cosa es que eso realmente se consiga. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, si se trata de menores, o sea, los menores de 18 años no se rigen por el Código Penal de un mayor de 18 años. Entonces, los menores a partir de 12 años tienen una responsabilidad, pero que se rige por unas normas especiales. Y esas normas lo que pretenden precisamente es evitar la estigmatización de esos menores que han delinquido y facilitarles la reinserción social. En los adultos también se intenta, aunque entiendo que no es fácil, pero el objetivo ha de ser este. Por eso en las prisiones pues se trabaja con ellos, o sea, se les da la oportunidad de hacer estudios universitarios, yo qué sé, a los que puedan hacerlos, de terminar sus estudios básicos, de, no sé, de formarse, hacer formación profesional, hacer cursos de fontanería, de carpintería, etcétera, yo qué sé. Pues se intenta que esas personas de alguna manera utilicen el tiempo que están en prisión pues para trazar otra trayectoria en su vida. Entonces, bueno, pues sí. Otra cosa es que realmente se consiga, ¿no? Y ahí pues intervendrán muchos factores de la personalidad del preso, si tiene algún trastorno, si tiene una personalidad psicopática, yo qué sé, ahí intervendrán muchas cosas, no solamente la buena labor de los profesionales. También es cierto que, por ejemplo, en España no tenemos pena de muerte. A los españoles nos sorprende mucho, que yo sé que en Estados Unidos se aplica en muy pocos estados, creo que en Miami, ¿no? y en Texas, bueno, en Florida y en Texas, ¿no? Si no me equivoco, es donde existe la pena de muerte. Sí. Eso sorprende bastante en España porque nuestro derecho no concibe esta solución tan radical. A mí sí que eso me parece un poco atrasado, ¿no? En cuanto al siglo XXI, porque, no sé, me parece como que es un vestigio del pasado que debería de abolirse porque va en contra de los derechos humanos más básicos. Sí, yo sé que en España, como la mayoría de los países de la Unión Europea, no tienen la pena de muerte. Y además, a los prisiones yo no sé si en España es incluido, pero muchos países nórdicos, los prisiones son como decir hoteles, y como tratan las prisiones, eso ayuda a, a detener que el preso va a reofender. Aquí en Estados Unidos, los prisiones están compuestos de entidades privadas. Mucha gente no sabe que las prisiones de Estados Unidos son dueños los dueños son personas privadas. O aquí tienen que tener un quota de tener tantas personas en prisión, porque por cada preso que hay en prisión, ese estado recibe tanto
dinero. Por ejemplo, en Texas tienen tantos prisioneros en ese estado porque tienen el sistema que se llama pay for profit, cuando una prisión tiene más prisioneros, más dinero reciben en esta prisión, y es una forma de esclavitud porque muchos de los prisioneros ahí trabajan por un sueldo de esclavo. Muchos call centers que tú llamas para hacer servicio del cliente, muchos vienen de la prisión, y mucha gente aquí en los Estados Unidos no lo saben. Y también las condiciones en las prisiones aquí son casi como un tercer mundo. So, yo noto que aquí, que cuando las personas van a la prisión aquí, sí tienen algunos beneficios como pueden estudiar todo eso, pero es tal como en una jungla, porque hay el problema de pandillas en la prisión, y también hay problemas de corrupción en la prisión. So, yo veo que si no hay esa reforma en el sistema penal, yo creo que el sistema aquí va a caerse. Yo creo que en los últimos 5 o 6 años, el pueblo americano está viendo que el sistema aquí, cuando se trata de castigo, no está funcionando. Está haciendo que las personas se hacen peores que rehabilitarse. Yo creo que si el gobierno pone más recursos y dinero, enfocar más y rehabilitar a la persona más que el castigo, dependiendo del crimen, eso puede detener más crímenes. Y también, si ellos ayudan al preso cuando sale de la prisión para reintegrarse a la sociedad, eso también va a ayudar, porque cuando los presos salen de la prisión aquí, solo le dan 50 pesos y algunas cosas, pero no tienen un sitio, no tienen algún sitio de rehabilitarse, y cuando tienen un récord, nadie quiere darle trabajo. Eso causa que la persona va a regresar a su vida de antes, y se llama el revolving door, que entran y salen. Y yo creo que eso cuesta más dinero que decir, invertir en hacer programas de rehabilitación, y también en ayudar en prevenir el crimen. Bueno, en cuanto a lo que me dices, claro, son cosas distintas. El sistema penitenciario es independiente del sistema judicial, y hay un juez, que es el juez penitenciario, que es el que hace el seguimiento a la persona que está privada de libertad, que está en una prisión. En España las prisiones son públicas, pero eso no quiere decir que determinados servicios no puedan ser contratados a empresas privadas, como puede ser la limpieza o el catering, la cocina, o cualquier otro servicio, ¿no? Pero además, nosotros, al estar dentro de la Unión Europea, todo lo que son servicios públicos deben de ser ofrecidos en términos de igualdad con cualquier empresa dentro de la Unión Europea. Entonces eso hace que de alguna manera haya menos clientelismo, en el sentido de que es más difícil que sea adjudicado en el concurso que debe abrirse para ver qué empresa se le concede, por ejemplo, digamos, la limpieza de una prisión, pues se adjudique a una persona que sea del entorno, pues, de algún político o de alguna autoridad. Eso por un lado, ¿no? De esa manera se evita un poco la corrupción, porque son procedimientos públicos que deben de reunir una serie de requisitos, que deben de ser publicados en el diario oficial de la Unión Europea, de tal manera que cualquier empresa entre la Unión Europea
puede participar en ese concurso público para que le sea adjudicado ese servicio. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a lo que me hablas de los antecedentes penales, el récord, en España esto no es una información pública, esto es una información privada a la que solamente pueden acceder las administraciones públicas con consentimiento del interesado. Por ejemplo, si yo quiero presentarme unas oposiciones a lo que hablábamos antes para ser Policía Nacional, tengo que prestar mi consentimiento para que la Dirección General de la Policía pueda investigar mis antecedentes penales. Yo lo autorizo y ellos acceden, pero no es un registro público. Con lo cual, estos antecedentes nadie puede saber que tú los tienes realmente, ¿no? Y además son antecedentes cancelables, es decir, si yo cometí un delito leve, estos antecedentes se cancelarán transcurridos 6 meses desde que yo cumplí mi condena, que normalmente es el pago de una multa. Transcurridos 6 meses desde que yo pagué mi multa, esos antecedentes desaparecerán, se borrarán, es como si nunca hubieran existido. Por otro lado, yo te digo, ni aun las personas autorizadas para consultar esos antecedentes penales pueden hacerlo si no está motivado. Yo, como letrada de Administración de Justicia, mientras he estado trabajando en un juzgado de instrucción de causas penales, llegaba un detenido a mi juzgado durante la guardia y yo tenía que investigar sus antecedentes penales. Yo entro dentro de un registro informático y los busco, pero los busco porque se ha abierto un procedimiento de investigación. Y esa persona, como investigada, que ha venido detenida por la policía, me autoriza a mí a consultarlos, pero yo no puedo consultar los de mi vecino o los de mi amigo o los de cualquier otra persona, porque incurriría en una falta muy grave que implicaría mi suspensión de empleo y sueldo, o sea, tendría una serie de consecuencias disciplinarias graves para mí. En cuanto a esto otro que me comentas del revolving door, pues esto también existe aquí, o sea, quiero decir, esto es un fenómeno al que están sometidas todas las sociedades. Hay personas que se pasan toda la vida en prisión porque les resulta más cómodo de alguna manera, o sea, porque todos los que son instituciones cerradas de alguna manera institucionalizan al individuo y el individuo luego le resulta muy difícil adaptarse a la vida fuera de un centro cerrado. Por eso se tiende a que las personas disfruten de permisos, disfruten de un tercer grado, cada vez vayan haciendo más vida fuera de ese centro penitenciario para poco a poco conseguir adecuarse a una vida en libertad. Pero claro, no es un tema sencillo y depende de las características del sujeto, volvemos a decir, de su educación, de sus redes sociales, de los apoyos con los que cuente, de su formación, de muchas cosas. Ya, como te digo, mucha gente de los Estados Unidos quisieran ver reformas porque porque estamos construyendo más prisiones que estamos construyamos, por ejemplo, hospitales y escuelas. Yo creo que eso no da ningún beneficio a la sociedad, ¿no? Porque eso cuesta más dinero y es más impuestos. Los únicos que benefician son empresas privadas. Y yo creo que si Estados Unidos puede aprender, por ejemplo, de España o en cualquier país europeo de la Unión Europea, ellos pueden ver que ellos pueden emular algunas cosas y tratar de implementarlo aquí, porque el sistema que está aquí ahora mismo, como estaba diciendo, no está trabajando. Por ejemplo, una persona, no solo del gobierno, pero una persona privada puede buscar el ascendente de alguien que fue a la cárcel y por eso legalmente puede discriminarlo por trabajo. Mucha gente no puede ni rentar, mucha gente no puede coger muchos servicios y la persona no puede hacer nada porque legalmente es público
cualquier record que hay, y si la persona es una persona que tiene una mala intención, no le renta nada, no le dan nada, y eso causa mucho daño, porque yo creo personalmente que cuando una persona ya pagó su tiempo en la cárcel y ha demostrado que ha tratado de revisitarte, yo creo que deben darle una oportunidad a empezar de nuevo. Por ejemplo, en mi estado de California, California es el estado más progresivo de todos los Estados Unidos, y en muchas formas es como una comunidad autónoma, porque es muy progresivo, y cuando se trata de las leyes, ayudan a la gente que han ido a la cárcel, tienen un récord, limpiarlo. Por ejemplo, pasaron una ley hace unos 5 o 6 años atrás que la persona puede limpiar su récord, y cuando lo expulsan, es como decir como nada pasó, y pueden empezar de nuevo. Si una persona, por ejemplo, robado menos de $1,000, no le dan un delito grande, le dan un delito pequeño, le dan una multa, pero no van a la cárcel. Yo creo que eso ayuda también a la sociedad, y también a que la gente no paga tanto dinero, porque yo, como te digo, hay mucha gente yendo a la cárcel por la mínima cosa, y yo creo que eso no es justo, y además eso no beneficia una sociedad, y yo creo que California es un ejemplo a los otros estados del país que pueden cambiar muchas cosas, y además pueden hacer un ejemplo para rehabilitar a los presos, porque como te digo, hay demasiada gente presa en este país. Yo me recuerdo que Bernie Sanders dijo hace unos años atrás que Estados Unidos solo tiene 5% de la población del mundo, pero tiene 25% mundial de los presos de todos los países. China, que es comunista y tiene 10 veces la población, tiene menos presos en sus prisiones que aquí. Y China tiene leyes que son más estrictos que los Estados Unidos, y tienen menos gente en la prisión que aquí. Y además, Estados Unidos es el único país del mundo desarrollado que todavía tiene la pena de muerte, le dan pena de muerte a los niños, le dan pena de muerte a las personas que tienen problemas mentales. Por cualquier cosa, le quieren dar pena de muerte, y eso también no es un buen ejemplo para todo el mundo que quiere ser democrático, que aquí en sí no lo están demostrando. Bueno, pues en cuanto a ver, lo que me estás comentando, que son varios temas, sí, yo considero que, claro, las penas deben de ser proporcionales a la gravedad del delito, evidentemente. Claro, nosotros por eso clasificamos los delitos en delitos leves, graves y muy graves. Los delitos leves se castigan normalmente con una multa. Es cierto que hay veces que las personas no pagan esa multa, entonces se intenta embargar algo con lo que cuentas, no sé, pensiones, salarios, lo que sea, para satisfacer esa multa si no es pagada voluntariamente. Pero si esa persona carece de medios suficientes, la pena de multa, que es una pena dineraria, pues se sustituye por la responsabilidad personal, es decir, se aplicaría una pena privativa de libertad, pero esa persona en ningún caso va a ir a una prisión, porque se entiende que una persona que ha cometido, como tú me estás diciendo, imaginémonos un hurto de 1.000 euros, pues no lo vamos a meter en una cárcel por esto. Entonces lo que se hace es que se le aplica el arresto domiciliario, es decir, pues se sustituye la multa por una serie de días en las que ese señor o esa señora no puede salir de su domicilio, y hay una patrulla de la policía que comprueba que efectivamente está cumpliendo
De esta manera se evita también que esas personas que han cometido unos delitos leves entren dentro del sistema penitenciario y a lo mejor agraven su conducta, se junten con otros delincuentes, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que tú me estás hablando de personas con trastornos mentales graves, en realidad no se aplican penas, sino medidas de seguridad. Esto quiere decir que cumplen sus condenas en centros adecuados a sus circunstancias, que serían pues, centros penitenciarios. Tampoco se llevan a la prisión y tampoco generan antecedentes penales. Pero en definitiva yo creo que el problema que tiene Estados Unidos debería centrarse en la prevención de la comisión de delitos. Y para eso, pues claro, tendría que ser un Estado social como son los Estados europeos, es decir, que invirtiera en cosas como evitar o disminuir las ratios de fracaso escolar, fomentar el empleo juvenil, la educación profesional. Todos estos son objetivos, por ejemplo, que la Unión Europea establece como objetivos de la política común europea y se destinan fondos a ellos. Y si tú tienes un buen sistema social, si tú tienes colegios públicos donde hay psicólogos, donde hay mediadores, donde hay personas que se ocupan de niños que puedan tener una situación familiar, bueno, un hogar desestructurado, una situación familiar difícil y localizan esos casos y ponen medidas. Si tú das salidas a las personas a través de la educación profesional, etcétera, etcétera, pues al final yo creo que eso redunda en una menor delincuencia y por lo tanto pues menos presos en las cárceles. Entonces, bueno, sí. Sí, yo estoy en corrección con eso porque yo creo que si el gobierno invierte más en prevención y no se enfoca tanto en castigo, yo creo que eso puede prevenir mucho. Porque antes, hace muchos años atrás, tenían instituciones y tenían muchos programas que el gobierno tenía para la juventud, pero cuando pararon de poner ingresos, eso aumentó el crimen. Por ejemplo, en los 80s, cuando yo era pequeño, había un programa que se llama DARE, que ya no lo tienen aquí, pero ese programa era para la prevención de drogas, y empezaban mucho que la droga y el alcohol, es malo y eso ayudó mucho de muchas personas de mi generación a usar drogas, pero cuando cortaron ese programa en el 2000 largo, eso causó tantos problemas que causó que muchos jóvenes se metieron en drogas y también centros de comunidades que habían para la juventud, como el Boys and Girls Club, lo quitaron también. Yo creo que el gobierno tiene que tener un mano más en la prevención de la delincuencia, porque si no hay un tipo de interferencia, eso va a causar muchos problemas. Yo sé que el gobierno no puede controlar las acciones de los padres, ni tampoco de los hijos, pero si el gobierno puede ayudar en prevenir que los niños se meten en pandillas, que se meten en drogas, que se meten en esos tipos de problemas, eso puede detener delitos y también detener presos en el futuro. Y yo estoy de acuerdo contigo que yo quisiera ver a Estados Unidos ser que se llama un social democracy, que el gobierno tiene más influencia en la sociedad, porque yo creo que eso es una cosa que es necesario.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que el problema básico de Estados Unidos es que tenéis una economía pues liberalista, un liberalismo económico pues muy duro. Entonces, claro, al no destinarse fondos, pues por ejemplo, yo qué sé, para hospitales públicos, no tenéis una seguridad social como tenemos nosotros, no tenéis centros para menores probablemente, o sea, todo es fruto de la privatización, pues de ahí también se desprende un problema evidente, ¿no? Si no se invierte en la sociedad, pues este es el resultado. Si no se invierte en un Estado que no invierte en campañas de sensibilización. Por ejemplo, ahora en España hay una campaña que está financiada por la Unión Europea que va dirigida a los adolescentes para que se vacunen contra el COVID. Esto vale dinero, ¿no? Pero también merece la pena porque si tú estás invirtiendo en estas cosas, luego recoges unos frutos, ¿no? Que es pues que cada vez haya menos personas que se nieguen a ponerse una vacuna. Esto cuesta dinero, pero como digo, también revierte en una sociedad quizás más justa, en una sociedad menos conflictiva, en una sociedad con menos diferencias. Entonces yo creo que quizás el problema va más allá del sistema penal, va en el modelo de sociedad que hay en Estados Unidos, que es un capitalismo, pues eso, muy, muy, muy duro desde mi punto de vista. Esa sería mi conclusión final, vaya. Quería decirte, Pilar, gracias por estar en mi programa, gracias por dar tu punto de vista y cuando termine te mando el enlace y tú puedes compartirlo con tus colegas, con tus amistades, familia y ojalá que pueda estar en mi programa en el futuro. Gracias. Que tenga buenas noches. Igualmente, adiós. Bye bye.